Capítulo 14. Visiones y pesadillas. En enero de 1832, José, Emma y los mellizos vivían en la casa de Elsa y John Johnson en Hiram, Ohio, a unos 50 kilómetros al sur de Kirtland. Los Johnson tenían más o menos la misma edad que los padres de José, por lo que la mayoría de sus hijos se habían casado y se habían mudado de su espaciosa casa de campo, dejando mucho espacio como para que José se reuniera con líderes de la iglesia y trabajara en la traducción de la Biblia. Antes de bautizarse, Elsa y John habían sido miembros de la congregación de Ezra Booth. De hecho, fue el sanamiento milagroso de Elsa efectuado por José lo que llevó a Ezra a unirse a la iglesia. Pero mientras que Ezra había perdido su fe, los Johnson continuaron apoyando al profeta, tal como lo habían hecho las familias Whitmer y Knight en Nueva York. Ese invierno, José y Sidney pasaron gran parte de su tiempo traduciendo en una habitación en el piso superior de la casa de la familia Johnson. A mediados de febrero, mientras leían en el Evangelio de Juan acerca de la resurrección de las almas justas e injustas, José se preguntó si no habría más que saber sobre el cielo y la salvación de la humanidad. Si Dios recompensaba a sus hijos según sus obras en la tierra, ¿no eran las nociones tradicionales del cielo y el infierno demasiado simples? El 16 de febrero, José, Sidney y unos 12 hombres más estaban sentados en una habitación del piso superior de la casa de la familia Johnson. El espíritu reposó sobre José y Sidney, y se quedaron quietos al abrirse una visión ante sus ojos. La gloria del Señor los rodeó, y vieron a Jesucristo a la diestra de Dios. Ángeles adoraban ante su trono, y una voz testificó que Jesús era el unigénito del Padre. ¿Qué es lo que veo?, preguntó José mientras él y Sidney se asombraban de las maravillas que veían. Entonces describió lo que veía en la visión, y Sidney dijo: «Yo veo lo mismo». A continuación, Sidney hizo la misma pregunta y describió la escena que veía frente a él. Cuando terminó, José dijo: «Yo veo lo mismo». Hablaron así durante una hora, y su visión reveló que el plan de salvación de Dios comenzó antes de la vida en la tierra, y que sus hijos resucitarían después de la muerte mediante el poder de Jesucristo. También describieron el cielo de una manera que nadie en la habitación había imaginado. En lugar de ser un solo reino, estaba organizado en varios reinos de gloria. Ampliando la descripción que el apóstol Pablo hizo de la resurrección en 1 Corintios 15, José y Sidney vieron y describieron detalles específicos acerca de cada reino. El Señor preparó la gloria celestial para aquellos que hubieran sido inicuos y no se arrepintieron en la tierra. La gloria terrestre era para quienes hubieran vivido honorablemente, pero sin obedecer completamente el Evangelio de Jesucristo. La gloria celestial era para aquellos que aceptaran a Cristo, hicieran convenios del Evangelio y los guardaran, y heredaran la plenitud de la gloria de Dios. El Señor reveló más en cuanto al cielo y la resurrección a José y Sidney, pero les dijo que no lo registraran. Solo se ven y se comprenden por el poder del Santo Espíritu que Dios confiere a los que lo aman y se purifican ante Él, explicó José. Cuando la visión se cerró, Sidney se veía débil y pálido, dominado por lo que había visto. José sonrió y dijo: «Sidney no está acostumbrado a esto como lo estoy yo». Al mismo tiempo que los santos de Kirtland se enteraban de la gran visión del cielo que tuvo José, William Phelps estaba instalando la imprenta de la iglesia en Independence. Había sido editor de periódicos gran parte de su vida adulta, y además de trabajar en el libro de mandamientos, esperaba publicar un periódico mensual para los santos y sus vecinos de Missouri. En un tono firme y seguro,
William escribió un anuncio público para el periódico, al que planeaba llamar The Evening and the Morning Star, la estrella vespertina y matutina. The Star, la estrella, recibirá su luz de fuentes sagradas, declaró, y se dedicará a las revelaciones de Dios. Él creía que los últimos días habían llegado y quería que su periódico les advirtiera a los justos y los inicuos por igual que el Evangelio se había restaurado y que el Salvador pronto regresaría a la tierra. Deseaba imprimir también otros artículos de interés, entre ellos informes de noticias y poesía. Pero a pesar de que era un hombre de fuertes convicciones que rara vez dejaba pasar la oportunidad de decir lo que pensaba, William insistió en que el periódico no se entrometería en política o en disputas locales. Él había sido un editor políticamente activo para los periódicos y algunas veces había salpicado sus artículos y editoriales con opiniones que irritaban a sus oponentes. Permanecer sin involucrarse en discusiones sería un desafío. Aún así, la perspectiva de escribir artículos periodísticos y editoriales lo llenaba de emoción. William era sincero en su plan de centrar el periódico en el Evangelio y entendió que su primera prioridad como impresor de la iglesia era publicar las revelaciones. De esta imprenta pueden esperarse, tan pronto como la prudencia lo indique, muchos registros sagrados, les prometió a sus lectores. En Ohio, la visión de José y Sidney estaba causando revuelo. Muchos santos aceptaron rápidamente las verdades recién reveladas acerca del cielo, pero a otros les costó conciliar la visión con sus creencias cristianas tradicionales. ¿Salvaba demasiadas almas esta nueva forma de ver el cielo? Algunos santos rechazaron la revelación y abandonaron la iglesia. La visión inquietó aún más a algunos de sus vecinos, quienes ya estaban molestos por las cartas que Ezra Booth había publicado en un periódico local. A medida que las cartas propagaban las críticas de Ezra contra José, otras personas que habían sido miembros de la iglesia se sumaron a ellas, planteando preguntas en la mente de las personas cuyos familiares y amigos adoraban con los santos. Al ponerse el sol, una tarde a fines de marzo de 1832, un grupo de hombres se encontraron en una fábrica de ladrillos a unos 800 metros de la casa de la familia Johnson. En el horno, los hombres prepararon un fuego para calentar brea de pino. Cuando el cielo se oscureció, cubrieron sus rostros de hollín y se escabulleron en la noche. Emma estaba despierta en la cama cuando escuchó un leve golpeteo en la ventana. El ruido fue lo suficientemente fuerte como para llamar su atención, pero no era inusual y ella le restó importancia. Cerca de allí, José yacía en una cama baja con ruedas. Su respiración regular era una señal de que estaba dormido. Los mellizos tenían sarampión y José se había quedado con el más enfermo de los dos para que Emma pudiera dormir. Después de un rato, ella se despertó, tomó el bebé y le dijo a José que descansara. Él tenía que predicar por la mañana. Emma se estaba quedando dormida cuando la puerta de la habitación se abrió y una docena de hombres irrumpieron en ella. Sujetaron a José por los brazos y las piernas y comenzaron a arrastrarlo fuera de la casa. Emma gritó. José se revolvía con frenesí mientras los miembros lo aferraban más fuertemente. Alguien lo tomó por los cabellos y tiró de él hacia la puerta. Liberando bruscamente una de sus piernas, José pateó a un hombre en la cara. El hombre tropezó hacia atrás y cayó por el peldaño de la puerta, sujetándose la nariz sangrante. Con una risa ronca, se puso en pie y le empujó la cara de José con fuerza, con su mano ensangrentada. «Ajustaré cuentas contigo», gruñó. Los hombres lucharon con José y lo llevaron fuera de la casa, hacia el patio. José se esforzó por librarse de quienes lo sujetaban y trató de liberar sus potentes extremidades,
pero alguien lo agarró por el cuello y lo apretó hasta que su cuerpo quedó inerte. José volvió en sí en un prado a cierta distancia de la casa de la familia Johnson. Los hombres todavía lo sujetaban con fuerza, un poco por sobre el suelo, por lo que no podía liberarse. A unos metros de distancia, vio la silueta semidesnuda de Sidney Rigdon tendida en la hierba. Parecía muerto. «Tengan piedad», suplicó José a los hombres. «Perdónenme la vida». «Pídele ayuda a tu Dios», le gritó alguien. José miró a su alrededor y vio que más hombres se unían al populacho. Un hombre salió de un huerto cercano con una tabla de madera, y los hombres estiraron a José sobre ella y lo llevaron más hacia adentro del prado. Después de que se hubieron alejado un poco de la casa, le arrancaron la ropa y lo sujetaron al tiempo que un hombre se acercó con un cuchillo afilado, listo para mutilarlo. Pero el hombre miró a José y se negó a cortarlo. «¡Maldito seas!», bramó otro hombre. Se lanzó sobre José y rasgó la piel del profeta con sus afiladas uñas, dejándole en carne viva y lacerado. «Esa es la forma en la que el Espíritu Santo desciende sobre la gente», dijo. José podía oír a otros hombres a corta distancia discutiendo sobre qué hacer con él y con Sidney. No podía oír cada palabra que decían, pero creyó haber escuchado uno o dos nombres conocidos. Una vez que las discusiones se detuvieron, alguien dijo: «Llenémosle la boca de brea». Sucias manos forzaron su mandíbula a abrirse, mientras un hombre intentaba verter una botella de ácido en su garganta. La botella se rompió en los dientes de José, cortando a uno de ellos. Otro hombre trató de meter una paleta de brea pegajosa en su boca, pero José sacudió la cabeza de atrás para adelante. «¡Maldito seas!», gritó el hombre. «¡Levanta la cabeza!». Metió la paleta en la boca de José hasta que la brea le rebosó por los labios. Llegaron más hombres con una tinaja de brea y la vertieron sobre él. La brea corrió por su piel lacerada y por su cabello. Lo cubrieron con plumas, lo tiraron en el suelo frío y huyeron de la escena. Cuando se marcharon, José se quitó la brea de los labios y jadeó en busca de aire. Se esforzó por ponerse de pie, pero sus fuerzas le fallaron. Lo intentó de nuevo y esta vez logró mantenerse erguido. En el aire a su alrededor revoloteaban plumas perdidas. Cuando vio a José caminando a tropezones hacia la puerta de la familia Johnson, Emma se desmayó, segura de que el populacho lo había desfigurado hasta dejarlo irreconocible. Al escuchar la conmoción, varias mujeres del vecindario habían corrido hasta la casa. José pidió una manta para cubrir su cuerpo maltratado. Durante el resto de la noche, las personas atendieron a José y a Sidney, que habían estado tendidos en el prado por mucho tiempo, respirando apenas. Emma raspó la brea de las extremidades, el pecho y la espalda de José. Elsa Johnson, mientras tanto, utilizó grasa de cerdo de su despensa para aflojar la brea endurecida de su piel y cabello. Al día siguiente, José se vistió y dio un sermón desde la puerta de la familia Johnson. Reconoció a algunos de los hombres del populacho entre la congregación, pero no les dijo nada. Por la tarde, bautizó a 3 personas. Aún así, el ataque había causado mucho daño. Su cuerpo tenía moretones y estaba dolorido por la paliza. Sidney yacía en la cama, delirando, debatiéndose entre la vida y la muerte. El populacho lo había arrastrado fuera de su casa por los talones, dejándole la cabeza sin protección mientras rebotaba por las escaleras, y lo arrastraban por el frío suelo de marzo. Los bebés de José y Emma también sufrieron, mientras que la salud de su hermana melliza Julia mejoró constantemente. El pequeño Joseph empeoró y murió más tarde esa semana.
El profeta culpó de la muerte de su hijo al aire frío que entró a raudales en la casa cuando el populacho lo arrastró fuera. Unos días después del entierro del bebé, José regresó a la obra a pesar de su dolor. Siguiendo el mandamiento del Señor, partió para Missouri el 1 de abril junto con Newell Whitney y Sidney, quien todavía estaba débil por el ataque, pero que se había recuperado lo suficiente como para viajar. El Señor había llamado recientemente a Newell para que prestara servicio como obispo de los santos en Ohio, y le mandó que consagrara el dinero excedente de sus rentables negocios para ayudar a mantener la tienda, la imprenta y las compras de tierra en Independence. El Señor deseaba que los 3 hombres fueran a Missouri e hicieran convenio de cooperar económicamente con los líderes de Sion a fin de beneficiar a la iglesia y cuidar mejor de los pobres. También quería que fortalecieran a los santos para que no perdieran de vista su responsabilidad sagrada de edificar la ciudad de Sion. Cuando llegaron a Independence, José convocó un consejo de líderes de la iglesia y leyó una revelación que los llamaba a él, a Edward Partridge, a Newell Whitney y a otros líderes de la iglesia a hacer convenio entre sí a fin de administrar los asuntos de negocios de la iglesia. «Os doy este mandamiento de ligaros por medio de este convenio», declaró el Señor, «buscando cada cual el bienestar de su prójimo y haciendo todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios». Ligados de esta manera, se denominaron a sí mismos la Firma Unida. Mientras estaba en Missouri, José visitó también a los miembros de la antigua rama Colesville y a otras personas que se habían establecido en la zona. Los líderes de la iglesia parecían estar trabajando bien juntos. La nueva imprenta se preparaba para publicar el primer ejemplar de The Evening and the Morning Star, y muchos miembros de la iglesia estaban ansiosos por edificar la ciudad. Pero José presentía que había resentimientos hacia él por parte de algunos de los santos, entre ellos algunos de sus líderes. Parecían molestos por su decisión de quedarse en Kirtland en lugar de mudarse permanentemente a Missouri. Y algunos aún parecían disgustados por lo que había sucedido en su última visita a la región, cuando él y algunos de los líderes habían estado en desacuerdo sobre dónde establecer Sion en Missouri. El resentimiento de ellos los sorprendió. ¿No se daban cuenta de que había abandonado a su afligida familia y había viajado 1,300 kilómetros solamente para ayudarles? Mientras José visitaba a los santos en Independence, William McLellin estaba luchando espiritualmente en Ohio. Después de ser llamado como misionero, había pasado el invierno predicando el Evangelio, primero en ciudades y pueblos al este de Kirtland y más tarde en el sur. A pesar de que había disfrutado de cierto éxito al principio, la mala salud, el mal tiempo y la falta de interés de las personas lo habían desanimado. Como maestro, estaba acostumbrado a los alumnos obedientes que escuchaban sus lecciones y no contestaban con impertinencia. Sin embargo, como misionero, a menudo estaba en conflicto con personas que no respetaban su autoridad. Una vez, mientras daba un largo sermón, fue interrumpido varias veces y lo llamaron mentiroso. Después de varios meses de fracasos, comenzó a cuestionar si era el Señor o José Smith quien lo había llamado a una misión. Incapaz de resolver sus dudas, abandonó el campo misional y encontró empleo como vendedor en una tienda. En su tiempo libre, examinaba minuciosamente la Biblia, buscando evidencias del Evangelio restaurado, y discutía con escépticos acerca de religión. Con el tiempo, optó por no regresar a su misión. En cambio, se casó con una miembro de la iglesia llamada Emmeline Miller y decidió acompañar a un grupo de unos 100 santos al condado de Jackson, donde había tierra fácil de obtener. En una revelación a José, Dios había reprendido a William por abandonar su misión, pero éste creía que podría comenzar de nuevo en Sion.
Sin embargo, él quería hacerlo de acuerdo con sus propios términos. En el verano de 1832, él y su compañía se mudaron a Missouri sin una recomendación de los líderes de la iglesia, la cual el Señor requería que obtuvieran los santos que emigraban, a fin de que Sion no creciera demasiado rápido y forzaran los recursos al límite. Cuando llegó, tampoco fue al obispo Partridge para consagrar su propiedad o recibir una herencia. En cambio, compró 2 lotes del gobierno en Independence. La llegada de William y los demás abrumó al obispo Partridge y sus consejeros. Muchos de los recién llegados eran pobres y tenían poco para consagrar. El obispo hizo todo lo posible para que se establecieran, pero fue un desafío organizar casas, granjas y empleo para ellos mientras la economía de Sion todavía era precaria. Sin embargo, William creía que su gran compañía cumplía la profecía de Isaías de que muchas personas vendrían a Sion. Encontró trabajo como maestro de escuela y les escribió a sus familiares acerca de su religión. «Creemos que José Smith es un verdadero profeta o vidente del Señor», testificó, «y que tiene poder y recibe revelaciones de Dios, y que esas revelaciones, cuando se reciben, tienen autoridad divina en la Iglesia de Cristo». No obstante, tales ideas estaban empezando a poner nerviosos a sus vecinos de Missouri, especialmente cuando oyeron a algunos miembros de la iglesia decir que Dios había designado a Independence como el lugar central de su tierra prometida. Con la llegada de la compañía de William, los santos de Sion llegaron a ser alrededor de 500. Los recursos ya escaseaban, lo que hacía aumentar los precios de los productos locales. «Se están aglomerando», dijo una mujer al observar que más santos se instalaban a su alrededor. «Pienso realmente que deberían ser castigados». Capítulo 15. Lugares santos. En agosto de 1832, Phoebe Peck observó con orgullo cómo 3 de sus hijos se bautizaban cerca de su casa en Missouri. Estaban entre los 11 niños que se bautizaron en Sion ese día, junto con los hijos de Lydia y Edward Partridge y de Sally y William Phelps. Pertenecían a la primera generación de jóvenes santos que crecían en una tierra que el Señor había apartado como santa. Phoebe y sus hijos se habían mudado a Sion con los santos de Colesville un año antes. El difunto esposo de Phoebe, Benjamin, era el hermano de Polly Knight, por lo que Phoebe formaba parte del círculo familiar de los Knight. Pero ella aún extrañaba a su propia familia y sus amigos de Nueva York, que no se habían unido a la iglesia. Poco después del bautismo de sus hijos, les escribió a 2 de sus viejas amigas acerca de Sion. «¿No considerarías el venir aquí como una privación?», le dijo a su amiga Ana, «porque el Señor está revelando los misterios del reino de los cielos a sus hijos». Hacía poco, William Phelps había publicado la visión del cielo de José y Sidney en The Evening and the Morning Star, y Phoebe compartió con Ana su promesa de que aquellos que se bautizaran y se mantuvieran valientes en el testimonio de Cristo disfrutarían el más alto grado de gloria y la plenitud de las bendiciones de Dios. Con tal promesa en mente, Phoebe instó a otra amiga, Patty, a escuchar el mensaje del Evangelio. «Si pudieras ver y creer como yo», escribió, «se abriría la vía y vendrías a esta tierra. Nos veríamos una a la otra y nos regocijaríamos en las cosas de Dios». Phoebe testificó de la visión revelada recientemente por el profeta y de la paz que le había traído, y alentó a Patty a leer sus palabras si alguna vez tenía la oportunidad. «Espero que las leas cuidadosamente y con el corazón lleno de oración», le dijo a su amiga, «porque estas cosas son dignas de atención y deseo que puedas indagar sobre ellas». Ese otoño, José viajó con Newell Whitney a la ciudad de Nueva York para predicar el Evangelio y hacer compras para la firma unida.
El Señor había llamado a Newell para que se advirtiera a las personas en las grandes ciudades acerca de las calamidades que vendrían en los últimos días. José lo acompañó para ayudar a cumplir el mandamiento del Señor. Recientemente, el profeta había sentido una urgencia creciente por predicar el Evangelio y establecer el lugar de recogimiento de los santos. Poco antes de dejar Kirtland, recibió una revelación que indicaba que los poseedores del sacerdocio tenían la responsabilidad de predicar el Evangelio y de guiar a los fieles a la seguridad de Sión y del templo, donde el Señor prometía visitarlos con su gloria. El sacerdocio, por lo tanto, traía aparejado el deber de administrar las ordenanzas a aquellos que aceptaban a Cristo y su Evangelio. Únicamente a través de esas ordenanzas, enseñaba el Señor, podrían sus hijos estar listos para recibir su poder y regresar a su presencia. Sin embargo, al partir en su viaje, José tenía motivos para preocuparse acerca del esfuerzo por edificar Sión en Missouri. La iglesia estaba prosperando en Ohio, a pesar de la oposición de los que habían dejado la iglesia. Pero la iglesia en Missouri luchaba por mantener el orden a medida que más personas se mudaban a la región sin permiso. Con las tensiones entre él y algunos de los líderes de Sión aún sin resolver, debía hacerse algo para unificar a la iglesia. Al llegar a la ciudad de Nueva York, José se quedó asombrado por su tamaño. Edificios altos se alzaban sobre calles estrechas que se extendían por kilómetros. Dondequiera que miraba, había tiendas con productos costosos, grandes casas y edificios de oficinas, y bancos donde hombres adinerados realizaban negocios. Personas de muchas etnias, ocupaciones y clases pasaban deprisa a su lado, aparentemente indiferentes a los que los rodeaban. Él y Newell se hospedaron en un hotel de 4 pisos cerca de los almacenes donde Newell esperaba hacer sus compras para la firma unida. José encontró tediosa la tarea de seleccionar los productos y se sintió desanimado por el orgullo y la maldad que veía en la ciudad, por lo que a menudo regresaba al hotel para leer, meditar y orar. Pronto se puso nostálgico. Emma estaba llegando al final de otro embarazo difícil y anhelaba estar con ella y con su hija. Mis memorias del hogar de Emma y de Julia acuden a mi mente como una inundación, escribió, y sentí el deseo de estar con ellas un momento. A veces, José dejaba el hotel para explorar y predicar. La ciudad de Nueva York tenía una población de más de 200,000 personas, y José sintió que el Señor estaba complacido con la maravillosa arquitectura y los extraordinarios inventos de sus habitantes. Sin embargo, nadie parecía glorificar a Dios por las cosas maravillosas que había a su alrededor, ni interesarse por el Evangelio restaurado de Jesucristo. Sin inmutarse, José continuó compartiendo su mensaje. «Estoy decidido a elevar mi voz», le escribió a Emma, «y dejar el asunto a Dios, quien todo lo tiene en sus manos». Un mes después, habiendo regresado José y Newell a Ohio, Brigham Young, de 31 años, llegó a Kirtland con su hermano mayor, Joseph, y su mejor amigo, Heber Kimball. Eran conversos recientes del centro del estado de Nueva York, no lejos de donde José Smith había crecido. Brigham había querido conocer al profeta desde que oyó por primera vez sobre el Libro de Mormón. Ahora que estaba en Kirtland, planeaba estrechar la mano de José, mirarlo a los ojos y conocer su corazón. Brigham había estado predicando del Libro de Mormón desde su bautismo, pero sabía poco sobre el hombre que lo tradujo. José y Emma vivían ahora en un apartamento que estaba sobre la tienda de los Whitmer en Kirtland, pero cuando los 3 hombres llegaron allí, el profeta estaba cortando leña en un bosque a 1,5 kilómetros de distancia. Fueron enseguida hacia ese lugar, sin saber qué encontrarían cuando llegaran allí. Adentrándose en el bosque, Brigham y los demás llegaron a un claro donde José estaba partiendo troncos.
Era más alto que Brigham y estaba vestido con ropa sencilla de trabajo. Por la manera hábil con que José movía su hacha, Brigham pudo ver que no era ajeno al trabajo manual. Brigham se le acercó y se presentó. José dejó su hacha en el suelo y estrechó la mano de Brigham. «Me alegra verlo», le dijo. Mientras hablaban, Brigham se ofreció a cortar leña mientras su hermano y Heber ayudaban a cargarla en un carro. El profeta parecía alegre, trabajador y amigable. Al igual que Brigham, provenía de una familia humilde, pero no era tosco como los eran algunos trabajadores. Brigham supo de inmediato que él era un profeta de Dios. Después de un rato, José invitó a los hombres a comer con ellos en su casa. Al llegar, les presentó a Emma, que yacía en la cama, acunando a un sano bebé. El bebé había nacido hacía pocos días, y solo unas horas antes de que José y Newell regresaran de Nueva York. Emma y José lo habían llamado Joseph Smith III. Después de la comida, José llevó a cabo una pequeña reunión e invitó a Brigham a orar. Al inclinar la cabeza, Brigham sintió que el Espíritu lo inducía a hablar en un idioma desconocido. Las personas en la sala se alarmaron. Durante el último año, habían visto a muchas personas imitar los dones del Espíritu comportándose como salvajes. Lo que Brigham hizo era diferente. «Hermanos, nunca me opondré a nada que provenga del Señor», dijo José, percibiendo su incomodidad. «Esa lengua es de Dios». José habló entonces en el mismo idioma, declarando que era el lenguaje que Adán había hablado en el jardín de Edén, y alentó a los santos a procurar el don de lenguas, como lo había hecho Pablo en el Nuevo Testamento, para el beneficio de los hijos de Dios. Brigham partió de Kirtland una semana más tarde, en tanto que un apacible invierno se hacía presente en el pequeño poblado. Sin embargo, unos días antes de Navidad, un periódico local publicó informes de que los líderes del gobierno del estado de Carolina del Sur estaban oponiendo resistencia contra los impuestos a los productos importados y amenazando con declararse independientes de los Estados Unidos. Algunas personas estaban pidiendo entrar en guerra. Al leer José los informes sobre la crisis, reflexionó acerca de la iniquidad y la destrucción que, según la Biblia, precederían a la segunda venida del Salvador. El mundo entero gemía bajo la servidumbre del pecado, le había dicho el Señor recientemente. Y Dios pronto visitaría a los malvados con su ira, destruyendo los reinos de la tierra y haciendo temblar los cielos. Después de orar para saber más acerca de esas calamidades, el día de Navidad José recibió una revelación. El Señor le dijo que llegaría el momento en que Carolina del Sur y otros estados del sur se rebelarían contra el resto de la nación. Los estados rebeldes pedirían ayuda a otros países y las personas esclavizadas se levantarían contra sus amos. La guerra y los desastres naturales se derramarían sobre todas las naciones, esparciendo la miseria y la muerte por toda la tierra. La revelación fue un duro recordatorio de que los santos ya no podían retrasar la construcción de Sion y el templo. Debían prepararse ahora si esperaban evitar la devastación venidera. «Permaneced en lugares santos», los instó el Señor, «y no seáis movidos hasta que venga el día del Señor». 2 días después de recibir la revelación sobre la guerra, José se reunió con líderes de la iglesia en la tienda de Newell Whitney. Él creía que los santos de Missouri se estaban volviendo más críticos de su liderazgo. Si no se arrepentían y restablecían la armonía en la iglesia, temía que perdieran sus herencias en Sion y perdieran la oportunidad de construir el templo. Después de dar inicio a la reunión, José les pidió a los líderes de la iglesia que oraran para conocer la voluntad del Señor en cuanto a edificar Sion. Los hombres inclinaron la cabeza y oraron, cada uno expresando su voluntad de guardar los mandamientos de Dios. Entonces,
José recibió una revelación mientras Frederick Williams, su nuevo escriba, la anotaba. Era un mensaje de paz para los miembros de la iglesia, instándolos a ser santos. Santificaos, mandaba el Señor, para que vuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios. Para su sorpresa, Él les mandaba construir un templo en Kirtland y prepararse para recibir su gloria. Organizaos, decía el Señor, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Asimismo, el Señor les aconsejaba que pusieran en marcha una escuela. Y por cuanto no todos tienen fe, declaró, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscar conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. José envió una copia de la revelación a William Phelps en Missouri, llamándola una hoja de olivo y el mensaje de paz del Señor a los santos de Kirtland. Les advirtió a los santos de Sion que si no se santificaban como el Señor lo indicaba, Él escogería a otras personas para construir su templo. Escuchen la voz de advertencia de Dios, no sea que Sion caiga, suplicó José. Los hermanos de Kirtland oran en beneficio de ustedes incesantemente porque, conociendo los terrores del Señor, temen grandemente por ustedes. El 22 de enero de 1833, José y los santos de Kirtland pusieron en marcha la Escuela de los Profetas en la tienda de la familia Whitney. Uno de los secretarios de José, Orson Hyde, fue designado para enseñar la clase. Al igual que José y muchos de los otros alumnos, Orson había pasado la mayor parte de su niñez trabajando en lugar de asistir a la escuela. Él era huérfano y su tutor le había permitido asistir a la escuela solamente en el invierno, después de la cosecha y antes de la siguiente siembra. Sin embargo, Orson tenía buena memoria y aprendía rápidamente, y había asistido a una academia cercana cuando ya era adulto. En la escuela de los profetas, Orson les enseñaba a los hombres lecciones espirituales, además de historia, gramática y aritmética, tal como el Señor había mandado. Los que asistían a sus clases no eran meramente alumnos. Se llamaban unos a otros hermanos e hicieron un compromiso mediante un convenio de hermandad. Estudiaban juntos, hacían análisis y oraban en grupo. Un día, José invitó a Orson y a otras personas de la clase a quitarse los zapatos. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, José se arrodilló ante cada uno de ellos y les lavó los pies. Cuando terminó, dijo, «Como yo hice, así haced vosotros». Les pidió que se prestaran servicio unos a otros y se mantuvieran limpios de los pecados del mundo. Cuando la escuela de los profetas estaba en sesión, Emma observaba a los alumnos llegar y subir las escaleras hasta la habitación estrecha y atestada donde se reunían. Algunos hombres llegaban a la escuela recién lavados y vestidos con esmero por respeto a la naturaleza sagrada de la escuela. Algunos también se salteaban el desayuno para poder asistir a la reunión en ayunas. Después de que la clase terminaba y los hombres se iban hasta otro día, Emma, junto con algunas jóvenes mujeres contratadas para ayudar, limpiaban el aula. Dado que los hombres fumaban pipas y mascaban tabaco durante las clases, cuando se iban, la habitación quedaba llena de humo y las tablas del suelo cubiertas de escupitajos de tabaco. Emma fregaba con todas sus fuerzas, pero las manchas de tabaco permanecían en el piso. Ella se quejó con José por el desastre. José normalmente no usaba tabaco, pero no le importaba si otros hombres lo hacían. Sin embargo,
Las quejas de Emma le hicieron cuestionarse si el uso del tabaco era apropiado a los ojos del Señor. Emma no estaba sola en sus preocupaciones. Los reformadores en los Estados Unidos y en otros países del mundo pensaban que fumar y mascar tabaco, así como beber alcohol, eran hábitos inmundos. Pero algunos médicos creían que el tabaco podía curar una serie de dolencias. Se hacían afirmaciones similares sobre el consumo de alcohol y de bebidas calientes como el café y el té, que las personas bebían sin restricciones. Cuando José le llevó el asunto al Señor, recibió una revelación, una palabra de sabiduría para el beneficio de los santos en los últimos días. En ella, el Señor le advertía a su pueblo en contra del consumo de alcohol, declarando que el licor destilado era para el lavamiento de sus cuerpos, mientras que el vino era para ocasiones como la Santa Cena. También les advirtió en contra del tabaco y las bebidas calientes. El Señor hizo hincapié en una dieta saludable, alentando a los santos a comer granos, hierbas y frutas, y a consumir carne limitadamente. Prometió bendiciones de salud, conocimiento y fortaleza para aquellos que eligieran obedecer. La revelación se había declarado no como mandamiento, sino como advertencia. A muchas personas les resultaría difícil renunciar al uso de estas poderosas sustancias, y José no insistió en el cumplimiento estricto. Siguió bebiendo alcohol de vez en cuando, y él y Emma a veces bebían café y té. Aún así, después de que José leyó las palabras a la escuela de los profetas, los hombres en la habitación arrojaron al fuego sus pipas y sus tabletas de tabaco de mascar para mostrar su voluntad de obedecer el consejo del Señor. La primera sesión de la escuela de los profetas cerró en marzo, y sus miembros se dispersaron para servir misiones o llevar a cabo otras asignaciones. Los líderes de la iglesia de Kirtland, mientras tanto, trabajaron para comprar una fábrica de ladrillos y recaudar fondos para construir el templo. Alrededor de esta época, José recibió una carta de Missouri. Después de leer la revelación Hoja de Olivo, Edward y otras personas habían instado a los santos a arrepentirse y reconciliarse con la iglesia en Kirtland. Sus esfuerzos dieron fruto y ahora le pedían a José que los perdonara. Listo para dejar atrás el conflicto, José buscó maneras de cumplir los mandamientos del Señor para Sion. En junio, oró con Sidney Rigdon y Frederick Williams para aprender cómo construir un templo. Mientras oraban, tuvieron una visión del templo y examinaron su exterior, observando la estructura de sus ventanas, techo y torre. Entonces, el templo pareció moverse sobre ellos y se encontraron dentro de él, inspeccionando sus salones internos. Después de su visión, los hombres trazaron los planos para construir templos en Kirtland y en Independence. Por fuera, los edificios se verían como grandes iglesias, pero por dentro tendrían dos espaciosos salones de asambleas, uno en el piso superior y otro en el inferior, donde los santos podrían reunirse y aprender. A continuación, José se centró en ayudar a los santos de Sion a establecer su ciudad, que se había más que duplicado desde su última visita. Con la ayuda de Frederick y Sidney, trazó los planos para una ciudad de 2.5 kilómetros cuadrados. Calles largas y rectas cruzaban el mapa, formando una cuadrícula, con casas de ladrillo y piedra ubicadas en lotes alargados con arboledas en el frente y espacio para jardín en el fondo. La tierra debía dividirse en lotes de 1/5 de hectárea cada uno, tanto para los ricos como para los pobres. Los granjeros vivirían en la ciudad y trabajarían en los campos en las afueras de esta. En el centro de la ciudad se encontraban el templo y otros edificios sagrados destinados a la adoración, la educación, la administración y el cuidado de los pobres. En cada edificio público debían inscribirse las palabras «Santidad al Señor». La ciudad podría dar cabida a 15,000 personas, lo que la haría mucho más pequeña que la ciudad de Nueva York, pero aún así,
sería una de las ciudades más grandes del país. Una vez que la ciudad estuviera llena, el diseño podría repetirse una y otra vez, hasta que todos los santos tuvieran una herencia en Sion. Diseñen otro de la misma manera, indicó José, y llenen así el mundo en estos últimos días. En junio de 1833, José, Sidney y Frederick enviaron el proyecto de la ciudad desde Kirtland hasta Independence, junto con instrucciones detalladas sobre cómo construir el templo. Hemos comenzado la construcción de la casa del Señor en este lugar y avanza rápidamente, informaron en una carta que acompañaba los proyectos. Día y noche oramos por la salvación de Sion. Capítulo 16. Tan solo un preludio. Mientras los planos para Sion y el templo iban por correo hacia Missouri, Emily Partridge, de 9 años, saltó de la cama y salió corriendo vestida con su ropa de dormir. En el patio detrás de su casa, no lejos del terreno del templo de Independence, vio que uno de los grandes pájaros de su familia estaba envuelto en llamas. El fuego se alzaba hacia lo alto del cielo nocturno con su brillante luz amarilla proyectando largas sombras detrás de los que estaban allí de pie, mirando impotentes el fuego. Los incendios accidentales eran comunes en la frontera, pero este no era un accidente. Pequeños populachos habían estado destruyendo las pertenencias de los santos durante todo el verano de 1833, con la esperanza de ahuyentar a los recién llegados del condado de Jackson. Nadie había sido herido hasta ese momento, pero los populachos parecían moverse más agresivos con cada ataque. Emily no entendía todas las razones por las cuales las personas del condado de Jackson querían que los santos se fueran. Sabía que su familia y sus amigos eran diferentes a sus vecinos de muchas maneras. Los habitantes de Missouri que ella escuchaba en las calles tenían una forma diferente de hablar y las mujeres usaban un estilo diferente de vestimenta. Algunos de ellos caminaban descalzos en el verano y lavaban sus ropas con grandes palas en lugar de usar las tablas de lavar a las que Emily estaba acostumbrada en Ohio. Estas eran diferencias triviales, pero también había grandes desacuerdos de los que Emily sabía muy poco. A las personas de Independence no les gustaba que los santos les predicaran a los indios ni que estuvieran en contra de la esclavitud. En los estados del norte, donde la mayoría de los miembros de la iglesia habían vivido, tener esclavos era contrario a la ley. Pero en Missouri era legal esclavizar a las personas negras, y los colonos de la mayor antigüedad lo defendían con vehemencia. El hecho de que los santos usualmente se mantenían apartados no ayudó a mitigar las sospechas. Conforme llegaban más santos a Sion, trabajaban juntos para construir casas y aprovisionarlas, cultivar granjas y criar niños. Estaban ansiosos por poner los cimientos de una ciudad santa que perduraría durante el milenio. La propia casa de la familia Partridge, situada en medio de Independence, era un paso hacia la edificación de la ciudad de Sion. Era una casa sencilla de 2 pisos, que carecía del refinamiento de la antigua casa de Emily en Ohio, pero que indicaba que los santos estaban en Independence para quedarse. Eso también los convirtió en un blanco de sus ataques, como lo demostraba el pajar en llamas. Con las tensiones entre los santos y sus vecinos del condado de Jackson en aumento, William Phelps decidió utilizar las páginas del periódico local de la iglesia para calmar los temores. En un ejemplar de julio de 1833 de The Evening and the Morning Star, publicó una carta a los miembros de la iglesia que inmigraban, aconsejándoles que pagaran sus deudas antes de venir a Sion para evitar ser una carga para la comunidad. Al escribir este y otros consejos, esperaba que los residentes del condado de Jackson también leyeran el periódico y vieran que los santos eran ciudadanos respetuosos de la ley, cuyas creencias no representaban una amenaza para ellos ni para la economía local.
William también tocó el tema de la actitud de los miembros de la iglesia hacia las personas negras. Aunque él simpatizaba con los que deseaban liberar a las personas esclavizadas, William quería que sus lectores supieran que los santos obedecerían las leyes de Missouri que restringían los derechos de los negros libres. Había solo unos pocos santos negros en la iglesia, y él recomendó que, si decidían mudarse a Sion, actuaran con cuidado y confiaran en Dios. Mientras no tengamos una regla especial en la iglesia con respecto a las personas de color, escribió vagamente, que nos guíe la prudencia. Samuel Lucas, juez del condado y coronel de la milicia del condado de Jackson, se puso pálido cuando leyó la carta en The Evening and the Morning Star. En la mente de Samuel, William estaba invitando a los negros libres a convertirse en mormones y mudarse a Missouri. Las declaraciones de William, que desalentaban a los santos negros a asentarse en Missouri, no hicieron nada para calmar sus temores. Habiendo populachos que ya acosaban a los santos en Independence y en los asentamientos cercanos, no fue difícil para Samuel encontrar a otras personas que estuvieran de acuerdo con él. Durante más de un año, los líderes de la ciudad habían estado incitando a sus vecinos en contra de los santos. Algunos habían distribuido panfletos y convocado a reuniones municipales, instando a las personas a expulsar a los recién llegados de la región. Inicialmente, la mayoría de los lugareños pensaban que los santos eran fanáticos inofensivos, que pretendían recibir revelaciones, sanar por la imposición de manos y realizar otros milagros. Pero a medida que más y más miembros de la iglesia se establecían en el condado, alegando que Dios les había dado Independence como tierra prometida, Samuel y otros líderes de la ciudad los vieron a ellos y a sus revelaciones como amenazas a sus propiedades y su poder político. Y ahora, la carta de William avivaba uno de sus mayores temores. Tan solo 2 años antes, decenas de personas esclavizadas en otro estado se habían rebelado y habían matado a más de 50 hombres y mujeres blancos en menos de 2 días. Los propietarios de esclavos en Missouri y de todos los estados del sur temían que sucediera algo similar en sus comunidades. Algunas personas temían que si los santos invitaban a los negros libres al condado de Jackson, su presencia podría hacer que los esclavos anhelaran la libertad y se rebelaran. Dado que había leyes que protegían la libertad de religión y de expresión de los santos, Samuel y los demás comprendieron que no podrían sofocar esta amenaza por medios legales. Por ellos, no sería la primera ciudad en recurrir a la violencia para expulsar a las personas no deseadas de entre ellos. Actuando juntos, podrían expulsar a los santos del condado y permanecer impunes. Los líderes de la ciudad pronto se reunieron para tomar medidas contra los recién llegados. Samuel y otras personas enumeraron sus quejas contra los santos y presentaron la declaración al pueblo de Independence. El documento declaraba la intención de los líderes de la ciudad de expulsar a los santos del condado de Jackson por cualquier medio que fuera necesario. Fijaron la fecha del 20 de julio para realizar una reunión en el juzgado a fin de decidir qué hacer con los santos. Cientos de residentes del condado de Jackson firmaron la declaración. Cuando se enteró del alboroto, William Phelps trató desesperadamente de reparar cualquier ofensa que el artículo de su periódico hubiera causado. El Libro de Mormón declaraba que Cristo invitó a todos a venir a él, sean negros o blancos, esclavos o libres. Pero William estaba más preocupado porque el condado entero se volviera en contra de los santos. Actuando rápidamente, imprimió un folleto de una página retractándose de lo que había escrito en cuanto a la esclavitud. «Nos oponemos a que personas libres de color sean admitidas en el estado», insistía. «Y decimos que ninguno de ellos será admitido en la iglesia». El folleto tergiversaba la postura de la iglesia en cuanto al bautismo de miembros negros,
pero él esperaba que eso evitara futuras agresiones. El 20 de julio, William, Edward y otros líderes de la iglesia fueron al juzgado del condado de Jackson para reunirse con los líderes del condado. El clima era inusualmente benigno para julio y cientos de personas dejaron sus hogares, granjas y negocios para asistir a la reunión y prepararse para tomar medidas contra los santos. Decididos a darles a los líderes de la iglesia una advertencia de último momento antes de recurrir a la violencia, Samuel Lucas y otros 12 hombres que representaban a la comunidad exigieron que William dejara de imprimir The Evening and the Morning Star y que los santos abandonaran el condado inmediatamente. Por ser el obispo de Sion, Edward sabía cuánto perderían los santos si cedieran a las demandas. Cerrar la imprenta retrasaría la publicación del libro de mandamientos, que estaba casi terminado. Y dejar el condado significaría no solo perder propiedades valiosas, sino también abandonar sus herencias en la tierra prometida. Edward pidió 3 meses para considerar la propuesta y buscar el consejo de José en Kirtland, pero los líderes del condado de Jackson se negaron a ceder su solicitud. Edward pidió 10 días para consultar a los demás santos de Missouri. Los líderes de la comunidad le dieron 15 minutos. No dispuestos a ser presionados para tomar una decisión, los santos pusieron fin a las negociaciones. Al retirarse la delegación del condado de Jackson, un hombre se volvió hacia Edward y le dijo que la obra de destrucción comenzaría de inmediato. Calle abajo del juzgado. Sally Phelps estaba en su casa en la planta baja de la imprenta de la iglesia, atendiendo a su bebé recién nacido que estaba enfermo. Sus otros 4 hijos estaban cerca. William se había ido horas antes para asistir a la reunión en el juzgado. Todavía no había regresado y Sally esperaba ansiosamente las noticias de la reunión. Unos fuertes golpes sacudieron la puerta principal, sobresaltándolos a ella y a los niños. Afuera, los hombres golpeaban un gran tronco contra la puerta, tratando de romperla. Alrededor de la imprenta se juntó una multitud de hombres, mujeres y niños, algunos animando a los hombres y otros mirando en silencio. Una vez que se rompió la puerta, hombres armados entraron corriendo a la casa y arrastraron a Sally y a los niños a la calle. Arrojaron los muebles y las pertenencias de la familia por la puerta principal y destrozaron las ventanas. Algunos de los atacantes subieron al piso superior de la imprenta y arrojaron los tipos y la tinta al suelo, mientras otros hombres comenzaron a derribar el edificio. De pie, con sus hijos acurrucados a su alrededor, Sally vio cómo los hombres rompían la ventana del piso superior de la imprenta y arrojaban el papel y los tipos. Luego arrojaron la imprenta por la ventana, lo cual se estrelló en el suelo con gran estrépito. En el caos, algunos de los hombres salieron de la imprenta con los brazos llenos de las páginas todavía sin encuadernar del libro de mandamientos. «Aquí está el libro de revelaciones de los malditos mormones», gritó uno de ellos a la multitud mientras arrojaba las páginas a la calle. Agachadas junto a un vallado cercano, Mary Elizabeth Rollins, de 15 años, y su hermana de 13, Caroline, observaban cómo los hombres desparramaban las páginas del libro de mandamientos. Mary había visto algunas de las páginas antes. Ella y Caroline eran sobrinas de Sidney Gilbert, quien dirigía la tienda de los santos en Independence. Una tarde, en la casa de su tío, Mary escuchó cuando los líderes de la iglesia leían y analizaban las revelaciones de las páginas recién impresas. Mientras los hombres hablaban, el Espíritu descendió sobre la reunión y algunos hablaron en lenguas al tiempo que Mary interpretaba sus palabras. Ella ahora sentía una profunda reverencia por las revelaciones y verlas tiradas en la calle la enojaba. Volviéndose hacia Caroline, Mary dijo que quería obtener las páginas antes de que se arruinaran. Los hombres habían comenzado a quitar el techo de la imprenta con palancas. Pronto derribarían sus paredes, dejando nada más que escombros.
Caroline quería salvar las páginas, pero estaba asustada del populacho. «Nos matarán», dijo. Mary comprendía el peligro, pero le dijo a Caroline que estaba decidida a conseguir las páginas. Renuente a abandonar a su hermana, Caroline aceptó ayudar. Las hermanas esperaron hasta que los hombres les dieran la espalda. Luego brincaron de su escondite y tomaron tantas páginas como pudieron. Cuando se volvieron para huir hasta la cerca, algunos hombres las vieron y les ordenaron que se detuvieran. Las hermanas sujetaron las páginas con más fuerza y corrieron tan rápido como pudieran hacia un maizal cercano, mientras dos hombres las seguían. El maíz tenía poco menos de 2 metros de alto, y Mary y Caroline no podían ver a dónde iban. Tirándose al suelo, escondieron las páginas debajo de su cuerpo y escucharon sin aliento mientras los dos hombres caminaban de un lado al otro por entre el maíz. Las hermanas podían oír que se acercaban cada vez más, pero, después de un rato, los hombres abandonaron la búsqueda y salieron del maizal. Emily Partridge y su hermana mayor, Harriet, estaban recogiendo agua de un manantial cuando vieron un populacho de unos 50 hombres armados que se acercaban a su casa. Tras esconderse junto al manantial, las niñas observaron con terror cómo los hombres rodeaban la casa, sacaban a su padre a la fuerza y se lo llevaban. El populacho llevó a Edward a la plaza pública, donde una multitud de más de 200 personas rodeaba a Charles Allen, otro santo que había sido capturado. Russell Hicks, quien había dirigido la reunión municipal ese mismo día, se acercó a Edward y le dijo que se fuera del condado o que se enfrentará a las consecuencias. «Si debo sufrir por mi religión», dijo Edward, «no es más que lo que otros han hecho antes que yo». Le dijo a Hicks que no había hecho nada malo y se negó a abandonar la ciudad. «Invoca a tu Jesús», gritó una voz. Los del populacho tiraron a Edward y a Charles al suelo, y Hicks comenzó a quitarle la ropa al obispo. Edward se resistió, y alguien en la multitud le insistió a Hicks que le permitiera al obispo conservar la camisa y los pantalones puestos. Hicks cedió y arrancó el sombrero, el abrigo y el chaleco de Edward y entregó a este al populacho. Dos hombres se adelantaron y cubrieron a los prisioneros de pies a cabeza con brea y plumas. La brea escocía y quemaba la piel de ellos como si fuera ácido. Cerca de allí, una conversa llamada Vienna Jacques estaba recogiendo páginas del libro de mandamientos que estaban desparramadas por la calle. Vienna había consagrado sus cuantiosos ahorros para ayudar a edificar Sion, y ahora todo se estaba desmoronando. Mientras agarraba las páginas sueltas, un hombre del populacho se le acercó y dijo: «Esto es tan solo un preludio de lo que van a sufrir», señaló la lastimada figura de Edward. «Ahí va su obispo, embreado y emplumado». Vienna alzó la mirada y vio a Edward alejarse cojeando. Solamente la cara y las palmas de las manos no estaban cubiertas de brea. «¡Gloria a Dios!», exclamó ella. «Él recibirá una corona de gloria a cambio de brea y plumas». Sally Phelps no tenía un hogar al cual regresar esa noche. Encontró refugio en un establo de troncos abandonado, junto a un maizal. Con la ayuda de sus hijos, juntó maleza para armar lechos. Mientras ella y los niños trabajaban, emergieron desde el maizal dos figuras. Con la última luz del día, Sally vio que eran Caroline y Mary Rollins. En sus brazos, las hermanas sostenían pilas de papeles. Sally les preguntó qué tenían, y ellas le mostraron las páginas que habían recogido del libro de mandamientos. Sally tomó las páginas que llevaban las hermanas y las escondió a salvo debajo de su lecho de maleza. La noche se acercaba rápidamente, y ella no sabía lo que el día de mañana le depararía a Sion. Capítulo 17. Aunque el populacho nos mate. Cuando estalló la violencia en las calles de Independence, William McClellan huyó de su casa y se escondió en el bosque.
aterrorizado por los populachos. Luego de destruir la imprenta de la iglesia, la gente del condado de Jackson había saqueado la tienda de Sidney Gilbert y echado a muchos santos de sus casas. Algunos hombres habían sido capturados y azotados hasta sangrar. Con la esperanza de evitar correr con la misma suerte, William se quedó en el bosque durante días. Cuando se enteró de que un populacho estaba ofreciendo una recompensa en efectivo a cualquiera que los capturara a él o a otros miembros prominentes de la iglesia, se escabulló hasta el asentamiento de la familia Whitmer a lo largo del río Big Blue, a varios kilómetros al oeste, y se mantuvo fuera de la vista. Solo y asustado, William estaba atormentado con dudas. Había llegado a Independence creyendo que el Libro de Mormón era la palabra de Dios, pero ahora su cabeza tenía precio. ¿Qué sucedería si un populacho lo encontraba? ¿Podría permanecer fiel a su testimonio del Libro de Mormón en ese caso? ¿Podría declarar su fe en el Evangelio restaurado? Estaba dispuesto a sufrir y morir por él. Mientras a William lo torturaban estas preguntas, se encontró con David Whitmer y Oliver Cowdery en el bosque. Aunque también había una recompensa por Oliver, los hombres tenían razones para creer que lo peor había pasado. La gente de Independence todavía estaba decidida a expulsar a los santos del condado, pero los ataques se habían detenido y algunos miembros de la iglesia estaban regresando a sus hogares. En busca de confirmación, William acudió a sus amigos. «Nunca en mi vida se me ha manifestado una visión», les dijo, «pero ustedes dicen que sí la han tenido». Él tenía que saber la verdad. «Dígame, por temor a Dios», exigió. «¿Es el Libro de Mormón verdadero?» Oliver miró a William. «Dios envió a su santo ángel para declararnos la verdad de su traducción y, por lo tanto, nosotros lo sabemos», dijo. «Y aunque el populacho nos mate, aún así debemos morir declarando su verdad». «Oliver te ha dicho la verdad solemne», dijo David. «Con toda la certeza te declaro su verdad». «Les creo», dijo William. El 6 de agosto de 1833, antes de enterarse de la magnitud de la violencia en Missouri, José recibió una revelación acerca de la persecución en Sion. El Señor les dijo a los santos que no temieran. Él había oído y registrado sus oraciones, y prometió con un convenio que le respondería. «Todas las cosas con que habéis sido afligidos», aseguró el Señor a los santos, «obrarán juntamente para vuestro bien». 3 días después, Oliver llegó a Kirtland con un informe completo de los ataques en Missouri. Para apaciguar a los populachos, Edward Partridge y otros líderes de la iglesia habían firmado un compromiso en el que le prometían al pueblo de Independence que los santos abandonarían el condado de Jackson para la primavera. Ninguno de ellos quería abandonar Sion, pero negarse a firmar el compromiso solamente habría puesto a los santos en más peligro. Horrorizado por la violencia, José aprobó la decisión de evacuar el lugar. Al día siguiente, Oliver les escribió a los líderes de la iglesia en Missouri, indicándoles que buscaran otro lugar para establecerse. «Sean sabios en su selección», les aconsejó. «A la larga, comenzar en otro lugar no significará ningún daño para Sion. Si estuviera con ustedes, tomaría parte activa en sus sufrimientos», agregó José al final de la carta. «Mi espíritu no me permitiría abandonarlos». Después de eso, José permaneció conmocionado por días. Las terribles noticias habían llegado mientras él enfrentaba una intensa crítica en Kirtland. Ese verano, un miembro de la iglesia llamado Dr. Philastus Hurlbut había sido excomulgado por comportamiento inmoral durante una misión. Pronto, Hurlbut había comenzado a hablar en contra de José en reuniones muy concurridas y a recaudar dinero de los críticos de la iglesia. Con ese dinero, Hurlbut planeaba viajar a Nueva York para buscar historias que pudiera utilizar para avergonzar a la iglesia. Sin embargo, por apremiantes que fueran los problemas en Ohio,
José sabía que la situación en Missouri requería toda su atención. Al reflexionar sobre la violencia, José se dio cuenta de que el Señor no había revocado su mandato de edificar Sion en Independence, ni había autorizado a los santos a renunciar a sus tierras en el condado de Jackson. Si abandonaran sus propiedades ahora, o se las vendieran a sus enemigos, recuperarlas sería casi imposible. Desesperado por recibir instrucciones específicas para los santos de Missouri, José oró al Señor. ¿Qué más requieres de las manos de ellos?, preguntó, antes de que vengas y los salves. Esperó una respuesta, pero el Señor no le dio nuevas instrucciones para Sion. El 18 de agosto, José le escribió personalmente a Edward y a otros líderes de Sion. No sé qué decirles, admitió. Les había enviado una copia de la revelación del 6 de agosto y les aseguró que Dios los libraría del peligro. Tengo su convenio inmutable de que ese será el caso, testificó José. Pero Dios me complace en retener de ante mis ojos los medios por los que exactamente se hará. Mientras tanto, instó José, los santos debían confiar en las promesas que el Señor ya les había hecho. Aconsejó a los santos que fueran pacientes, reconstruyeran la imprenta y la tienda y buscaran formas legales para recuperar sus pérdidas. También les imploró que no abandonaran la tierra prometida y les envió un proyecto más detallado para la ciudad. Es la voluntad del Señor, escribió, que ni un solo metro de tierra comprada se les dé a los enemigos de Dios, ni se les venda a ellos. La carta de José le llegó a Edward a principios de septiembre, y el obispo estuvo de acuerdo en que los santos no debían vender sus propiedades en el condado de Jackson. Aunque los líderes del populacho habían amenazado con causarles daño a los santos si intentaban obtener una compensación por sus pérdidas, Edward recopiló relatos de los abusos que los santos habían sufrido ese verano y los envió al gobernador de Missouri, Daniel Dunklin. En privado, el gobernador sentía desprecio por los santos, pero los alentó a llevar sus agravios a los tribunales. El nuestro es un gobierno de leyes, les dijo. Si el sistema judicial del condado de Jackson no ejecutaba la ley de forma pacífica, los santos podían notificárselo y él intervendría para ayudar. Hasta entonces, sin embargo, recomendaba que confiaran en las leyes del país. La carta del gobernador hizo que Edward y los santos abrigaran esperanzas. Comenzaron a reconstruir su comunidad, y Edward y otros líderes de la iglesia en Sion contrataron abogados de un condado vecino para que tomaran su caso. Resolvieron que se defenderían a sí mismos y a sus propiedades en el caso de que fueran atacados. Los líderes de la ciudad de Independence estaban furiosos. El 26 de octubre, un grupo de más de 50 residentes votaron por forzar a los santos a salir del condado de Jackson tan pronto como pudieran. 5 días después, al atardecer, los santos que estaban en el asentamiento Whitmer se enteraron de que hombres armados de Independence se dirigían hacia ellos. Lydia Whiting y su esposo William huyeron de su casa y llevaron a su hijo de 2 años y a sus gemelas recién nacidas a una casa en la que otros miembros de la iglesia se estaban juntando para defenderse. A las 10 en punto de la noche, Lydia oyó una conmoción afuera. Los hombres de Independence habían llegado y estaban derribando las cabañas. Se esparcieron por el asentamiento, arrojaron rocas a través de las ventanas y derribaron las puertas. Algunos hombres se subieron arriba de las casas y arrancaron los techos. Otros expulsaron a las familias de sus casas con palos. Lydia oyó que el populacho se acercaba. A corta distancia de allí, rompieron la puerta de la casa de Peter y Mary Whitmer, donde muchos miembros de la iglesia habían buscado refugio. Se oyeron gritos cuando algunos hombres con palos entraron por la fuerza en la casa. Las mujeres se apresuraron a tomar sus hijos y suplicaron clemencia a sus atacantes. El populacho sacó a los hombres afuera y los golpeó con palos y látigos.
En la casa donde Lidia estaba escondida, el miedo y la confusión se apoderaron de los santos. Con pocas armas de fuego y sin un plan para defenderse, algunas personas entraron en pánico y huyeron, corriendo en busca de refugio en los bosques cercanos. Temiendo por su familia, Lidia les dio sus gemelas a 2 muchachas que estaban acurrucadas junto a ella y las hizo correr en busca de seguridad. Luego levantó en brazos a su hijo y la siguió. Afuera reinaba el caos. Las mujeres y los niños pasaban corriendo en toda velocidad por su lado al tiempo que el populacho derribaba más casas y hacían caer las chimeneas. Había hombres desplomados en el suelo, seriamente heridos y sangrando. Lidia apretó a su hijo contra su pecho y corrió hacia el bosque, perdiendo de vista a su esposo y a las muchachas que llevaban a sus bebés. Cuando alcanzó la protección de los árboles, Lidia solo pudo encontrar a una de sus gemelas. Tomó a la bebé y se sentó con su niño pequeño, temblando en el frío del otoño. Desde su escondite podían oír al populacho derribando su casa. En el transcurso de la larga noche, no tenía idea de si su esposo había logrado salir del asentamiento. Por la mañana, Lidia salió cautelosamente del bosque y buscó a su esposo y a su bebé desaparecida entre los extenuados y afligidos santos del asentamiento. Para su alivio, la bebé resultó ilesa y William no había sido atrapado por el populacho. En otras partes del asentamiento, otras familias volvían a juntarse. Nadie había muerto en el ataque, pero casi una docena de casas habían sido derribadas. Durante el resto del día, los santos revolvieron los escombros, tratando de salvar lo que quedaba de sus pertenencias, y atendieron a los heridos. En los siguientes 4 días, los líderes de Sion instruyeron a los santos a reunirse en grupos grandes para defenderse de los ataques. Algunos populachos de Independence recorrían el campo, aterrorizando a los asentamientos periféricos. Los líderes de la iglesia suplicaron a un juez local que detuviera a los populachos, pero este hizo caso omiso de ellos. El pueblo del condado de Jackson estaba decidido a expulsar hasta el último santo de entre ellos. Poco después, el populacho atacó nuevamente el asentamiento Whitmer, esta vez con más intensidad. Cuando Philo Dibble, de 27 años, oyó disparos en la dirección del asentamiento, él y otros santos de las cercanías corrieron en su defensa. Hallaron a 50 hombres armados a caballo, pisoteando maizales y dispersando a los asustados santos hacia el bosque. Al ver a Philo y su compañía, el populacho disparó sus armas, hiriendo de muerte a un hombre. Los santos respondieron en masa a los disparos, matando a 2 de sus atacantes y dispersando al resto. El humo de sus pistolas de pólvora negra llenó el aire. Cuando el populacho se dispersó, Philo sintió un dolor en su abdomen. Al mirar hacia abajo, vio que su ropa estaba rota y ensangrentada. Había sido alcanzado por una bola de plomo y perdigones. Todavía sosteniendo su arma y pólvora, se volvió a su casa tambaleando. Por el camino, vio a mujeres y niños acurrucados en casas destrozadas, escondiéndose de los populachos que amenazaban con matar a cualquiera que ayudara a los heridos. Débil y sediento, Philo avanzó a tropezones hasta que llegó a la casa donde escondía a su familia. Cecilia, su esposa, vio su herida y salió disparada hacia el bosque, desesperada por buscar ayuda. Se perdió y no encontró a nadie. Cuando regresó a la casa, dijo que la mayoría de los santos habían huido a 5 kilómetros al asentamiento donde vivían los santos en Colesville. Otros santos estaban esparcidos por el campo, escondiéndose en los maizales o deambulando por la interminable pradera. Mientras los santos luchaban contra los populachos a lo largo del río Big Blue, Sidney Gilbert compareció ante un juez en el juzgado de Independence junto con Isaac Morley, John Corll, William McClellan y algunos otros santos. Los hombres habían sido arrestados después de que un hombre al que capturaron mientras saqueaba la tienda de Sidney los acusó de agresión y detención ilegal cuando intentaron arrestarlo. La sala del juzgado estaba repleta mientras el juez escuchaba su caso.
Con todo el pueblo alborotado por la decisión de los santos de defender sus derechos y propiedades, Sidney y sus amigos tenían pocas razones para esperar tener una audiencia justa. El juicio dio la sensación de ser una farsa. Mientras el juez escuchaba los testimonios, llegaron rumores falsos a Independence que decían que los santos habían masacrado a 20 habitantes de Missouri en el río Big Blue. La ira y la confusión llenaron el juzgado cuando los espectadores pidieron a los gritos que se linchara a los prisioneros. No dispuesto a entregarlos al populacho, uno de los secretarios del tribunal ordenó que se enviara a los hombres de regreso a la cárcel para que tuvieran protección antes de que la multitud pudiera asesinarlos. Esa noche, después de calmarse los ánimos, William permaneció en la cárcel, mientras que el alguacil y 2 de sus ayudantes escoltaron a Sidney, Isaac y John a una reunión con Edward Partridge. Los líderes de la iglesia analizaron sus opciones. Sabían que tenían que dejar el condado de Jackson rápidamente, pero detestaban dejar sus tierras y hogares en manos de sus enemigos. Al final, decidieron que era mejor perder sus propiedades que sus vidas. Tenían que abandonar Sion. Su conversación terminó a las 2 de la mañana y el alguacil llevó a los prisioneros de nuevo a la cárcel. Cuando llegaron, media docena de hombres armados los estaban esperando. «¡No disparen! ¡No disparen!», gritó el alguacil cuando vio al populacho. Los hombres apuntaron con sus armas a los prisioneros y John y Isaac echaron a correr. Algunos del populacho les dispararon, pero fallaron. Sidney se mantuvo firme mientras otros 2 hombres se le acercaban y le apuntaban al pecho con sus armas. Sidney se preparó. Oyó los martillos chasquear y vio un destello de pólvora. Aturdido, buscó heridas en su cuerpo, pero descubrió que estaba ileso. Una de las pistolas se había roto y la otra había fallado. El alguacil y sus ayudantes lo llevaron apresuradamente a la seguridad de la celda. Gran parte del condado de Jackson se estaba movilizando ahora para la batalla. Mensajeros recorrían el campo reclutando hombres armados para ayudar a expulsar a los santos de la región. Un miembro de la iglesia llamado Lyman White, mientras tanto, lideraba una compañía de 100 santos, algunos equipados con armas y otros con palos, que iba hacia Independence para rescatar a los prisioneros. Para evitar más derramamiento de sangre, Edward comenzó a preparar a los santos para abandonar el condado. El alguacil liberó a los prisioneros y Lyman disolvió su compañía. Se convocó a la milicia del condado para mantener el orden mientras los santos abandonaban sus hogares, pero, como la mayoría de los hombres de la milicia habían sido parte de los ataques a los asentamientos, hicieron poco para evitar más violencia. No había nada que los santos pudieran hacer ahora salvo huir. El 6 de noviembre, William Phelps escribió a los líderes de la iglesia en Kirtland. «Es un momento horrible», les dijo. «Hombres, mujeres y niños huyen o se preparan para hacerlo en todas direcciones». La mayoría de los santos se abrieron paso hacia el norte, cruzando el glacial río Missouri hacia el vecino condado de Clay, donde los miembros dispersos de las familias volvían a juntarse. El viento y la lluvia los azotaban, y luego comenzó a nevar. Una vez que los santos cruzaron el río, Edward y otros líderes instalaron tiendas de campaña y construyeron toscos refugios de troncos para protegerlos de los elementos. Demasiado herido para huir, Philo Dibble languidecía en su casa cerca del asentamiento Whitmer. Un médico le dijo que moriría, pero él se aferró a la vida. Antes de dirigirse al norte, David Whitmer le envió un mensaje a Philo prometiéndole que viviría. Luego llegó Newell Knight, se sentó al lado de su cama y silenciosamente puso su mano sobre la cabeza de Philo. Philo sintió que el Espíritu del Señor descansaba sobre él. Al extenderse el sentimiento por su cuerpo, supo que sanaría. Se puso de pie y de sus heridas manó sangre y salieron jirones de tela. Luego se vistió y salió fuera por primera vez desde la batalla. En lo alto, vio innumerables estrellas fugaces que surcaban el cielo nocturno. En el campamento junto al río Missouri,
Los santos salieron de sus tiendas y refugios improvisados para ver la lluvia de meteoritos. Edward y su hija Emily observaron con deleite cómo las estrellas parecían caer en cascada a su alrededor como una fuerte lluvia de verano. Para Emily, fue como si Dios hubiera enviado las luces para animar a los santos en sus aflicciones. Su padre pensaba que eran señales de la presencia de Dios, una razón para regocijarse en medio de tanta tribulación. En Kirtland, un llamado a la puerta despertó al profeta. Oyó una voz que decía: «Hermano José, levántese y venga a ver las señales en el cielo». José se levantó y miró hacia afuera, y vio los meteoritos cayendo del cielo como piedras de granizo. «¡Cuán maravillosas son tus obras, oh Señor!», exclamó, al recordar las profecías del Nuevo Testamento acerca de estrellas que caerían del cielo antes de la segunda venida, cuando el Salvador regresará y reinará 1000 años en paz. «Te doy gracias por tu misericordia hacia mí, tu siervo», oró. «Oh Señor, sálvame en tu reino». Capítulo 18. El campamento de Israel. En los días que siguieron a la lluvia de meteoritos, José esperaba que sucediera algo milagroso, pero la vida continuó como siempre y no aparecieron otras señales en el cielo. «Mi corazón está un tanto triste», admitió en su diario. Había pasado más de 3 meses desde que el Señor había revelado algo para los santos de Sion, y José todavía no sabía cómo ayudarlos. Los cielos parecían estar cerrados. Para aumentar la ansiedad de José, Dr. Philastus Hurlbut había regresado recientemente de Palmyra y Manchester con historias, algunas falsas, otras exageradas, sobre la juventud de José. A medida que las historias se difundían por Kirtland, Hurlbut también juró que se lavaría las manos con la sangre de José. Pronto, el profeta comenzaría a estar acompañado de guardaespaldas. El 25 de noviembre de 1833, poco más de una semana después de la lluvia de meteoritos, Orson Hyde llegó a Kirtland e informó sobre la expulsión de los santos del condado de Jackson. Las noticias eran terribles. José no entendía por qué Dios había permitido que los santos sufrieran y perdieran la tierra prometida. Tampoco podía prever el futuro de Sion. Oró en busca de guía, pero el Señor simplemente le dijo que se quedaran tranquilos y confiaran en Él. José le escribió a Edward Partridge de inmediato: «Sé que Sion será redimida en el debido tiempo del Señor», le testificó. «Pero cuántos serán los días de su purificación, tribulación y aflicción. El Señor lo ha mantenido oculto de mis ojos». Con poco más que ofrecer, José trató de consolar a sus amigos de Missouri, a pesar de los 1,300 kilómetros que los separaban. «Al saber lo que han padecido, nuestros corazones se llenan de compasión», escribió. «Ruego que Dios conceda que, a pesar de sus grandes aflicciones y sufrimientos, no haya nada que nos separe del amor de Cristo». José continuó orando, y en diciembre finalmente recibió una revelación para los santos de Sion. El Señor declaró que habían sido afligidos por sus pecados, pero tuvo compasión de ellos y prometió que no serían abandonados. «Es preciso que sean disciplinados y probados, así como Abraham», le explicó a José, «porque todos los que no quieren soportar la disciplina, antes me niegan, no pueden ser santificados». Como lo había hecho antes, el Señor instruyó a los santos que compraran tierras en Sion y que buscaran medios legales y pacíficos para recuperar lo que habían perdido. «Sion no será quitada de su lugar», declaró. «Los que permanezcan y sean de corazón puro volverán a sus heredades». Si bien la revelación instaba a efectuar negociaciones pacíficas con la gente de Independence, el Señor también indicó que Sion podía reclamarse por poder. Relató una parábola acerca de una viña que les había sido quitada a unos sirvientes perezosos y que había sido destruida por un enemigo.
Cuando el señor de la viña vio la destrucción, castigó a los siervos por su negligencia y los llamó a la acción. Ve y junta al resto de mis siervos, y toma toda la fuerza de mi casa, ordenó, e id luego a la tierra de mi viña y redimid mi viña. El Señor no dio la interpretación de la parábola, pero les dijo a los santos que indicaba su voluntad en cuanto a la redención de Sion. 2 meses después, Parley Pratt y Lyman White llegaron a Kirtland con más noticias de Missouri. Personas amables del otro lado del río del condado de Jackson les habían dado comida y ropa a los santos a cambio de trabajo, pero estos aún estaban dispersos y desanimados. Deseaban saber cuándo y cómo se rescataría a Sion de sus enemigos. Después de escuchar el informe, José se levantó de su silla y anunció que iría a Sion. Durante 6 meses, les había ofrecido palabras de aliento y esperanza a los santos de allí, mientras lidiaba con otros problemas en Kirtland. Ahora quería hacer algo por ellos, y quiso saber quiénes se unirían a él. En abril de 1834, en una reunión de una pequeña rama de la iglesia en Nueva York, Wilford Woodruff, de 27 años, escuchó a Parley Pratt relatar la última revelación del Señor a José Smith, que llamaba a los santos a reunir 500 hombres para marchar con el profeta hasta Missouri. La redención de Sion tiene que venir por poder, declaraba el Señor. Ningún hombre tema dar su vida por mi causa. Parley invitó a los hombres jóvenes y de mediana edad de la rama a ir a Sion. Se esperaba que fuera todo hombre que estuviera disponible. Al final de la reunión, Wilford se presentó a Parley. Él y su hermano mayor, Asman, se habían unido a la iglesia 3 meses antes y ambos eran maestros en el sacerdocio arónico. Wilford dijo que estaba dispuesto a ir a Sion, pero tenía que pagar facturas y cobrar cuentas antes de poder irse. Parley le dijo que era su deber poner sus finanzas en orden y unirse a la marcha. Más tarde, Wilford habló con Asman acerca de ir a Sion. Aunque el Señor había pedido a todos los hombres físicamente aptos de la iglesia que se unieran a la marcha, Asman decidió quedarse, reacio a dejar su hogar, su familia y su granja. Pero Wilford no estaba casado y estaba ansioso por ir a Sion con el profeta. Wilford llegó a Kirtland unas semanas más tarde y conoció a Brigham Young y Heber Kimball, quienes se habían mudado recientemente a Ohio con sus familias. Heber trabajaba como alfarero, y él y su esposa Vilate tenían 2 hijos. Brigham era carpintero y tenía 2 hijas pequeñas. Recientemente se había casado con una conversa llamada Mary Ann Angel, luego de fallecer su primera esposa Miriam. Ambos hombres estaban dispuestos a unirse a la marcha, a pesar de los sacrificios que sus familias tendrían que hacer. Los primos de Mary Ann, Joseph y Chandler Holbrook, también se unirían a la marcha, junto con sus esposas Nancy y Eunice, y sus pequeños hijos. Nancy y Eunice planeaban ayudar a las otras pocas mujeres del campamento, que cocinarían, lavarían ropa y cuidarían de los enfermos y heridos en el camino a Missouri. Las mujeres que se quedaban en casa encontraron otras formas de apoyar la marcha. Poco antes de partir hacia Sion, José dijo: «Quiero algo de dinero para ayudar a poner a Sion en condiciones, y sé que lo tendré». Al día siguiente, recibió $150 de una hermana, Voss, de Boston. Wilford y un puñado de santos partieron para Sion el 1 de mayo. José, Brigham, Heber y los Holbrook, junto con otros 100 voluntarios más, salieron de Kirtland varios días después y se unieron a Wilford a lo largo del camino. Una vez reunida, la fuerza era solo una pequeña fracción de los 500 que el Señor había pedido. Pero se dirigieron al oeste con buen ánimo, decididos a cumplir la palabra del Señor. José tenía grandes esperanzas para su pequeño grupo, al que llamó el Campamento de Israel. Aunque estaban armados y dispuestos a luchar, como lo habían estado los antiguos israelitas cuando lucharon por la tierra de Canaán, José quería resolver el conflicto de manera pacífica.
Funcionarios del gobierno de Missouri habían dicho a los líderes de la iglesia de allí que el gobernador Dunklin estaba dispuesto a enviar a la milicia estatal para acompañar a los santos de regreso a sus tierras perdidas. Sin embargo, no podía prometer que los populachos no los expulsarían de nuevo. José planeaba solicitar la ayuda del gobernador una vez que el campamento de Israel llegara a Missouri, y luego trabajar con la milicia para regresar a los santos al condado de Jackson. El campamento permanecería en Sion durante 1 año para mantener a los santos a salvo de sus enemigos. Para garantizar que todos en el campamento tuvieran provisiones, sus integrantes pusieron su dinero en un fondo general. Siguiendo el modelo del Antiguo Testamento, José dividió los hombres en compañías y cada grupo eligió un capitán. A medida que el campamento de Israel avanzaba hacia el oeste, José se preocupó acerca de entrar en territorio enemigo con su pequeña fuerza. Su hermano Hiram y Lyman White habían reclutado hombres adicionales entre las ramas de la iglesia del noreste de Kirtland, pero aún no se habían unido al campamento de Israel, y José no sabía dónde estaban. También le preocupaba que hubiera espías observando los movimientos del campamento y contando la cantidad de integrantes. El 4 de junio, después de 1 mes de marcha, el campamento llegó al río Mississippi. José estaba cansado y dolorido por el viaje, pero se sentía preparado para enfrentar los desafíos que les esperaban. Se enteró de que ya habían llegado a Missouri informes y rumores de los movimientos del campamento, y cientos de pobladores se estaban preparando para la lucha. Se preguntaba si los santos eran suficientemente fuertes como para enfrentarlos. El campamento está en buenas condiciones, tanto como podía esperarse, le escribió a Emma mientras estaba sentado a la orilla del río. Pero nuestros números y nuestros medios son demasiado pocos. El día siguiente fue caluroso y húmedo, en tanto que el campamento de Israel esperaba para cruzar el río hasta Missouri. El Mississippi tenía casi 2 kilómetros de ancho y el campamento tenía un solo bote para transportarlos al otro lado. Mientras esperaban, algunos integrantes del campamento cazaban y pescaban, mientras que otros luchaban contra el aburrimiento y buscaban sombra para escapar del sol del verano. El campamento pasó 2 tediosos días cruzando el río. Al final del segundo día, estaban cansados e irritables. Ahora que estaban en Missouri, muchos de ellos temían que hubiera ataques sorpresa. Esa noche, el perro guardián de José sobresaltó a todos cuando comenzó a ladrarle a la última compañía en llegar al campamento. Sylvester Smith, el capitán de la compañía que llegaba, amenazó con matar al perro si no dejaba de ladrar. José calmó al animal, pero al día siguiente, Sylvester y su compañía todavía seguían quejándose. Al escuchar sus quejas, José convocó a los integrantes del campamento. «Descenderé hasta el espíritu que hay en el campamento», anunció, «porque quiero expulsarlos del campamento». Comenzó a imitar el comportamiento de Sylvester de la noche anterior, repitiendo las amenazas del capitán contra el perro. «Este espíritu fomenta la división y el derramamiento de sangre en todo el mundo», dijo. A Sylvester, que no tenía relación de parentesco con José, no le causó gracia. «Si ese perro me muerde», dijo, «lo mataré». «Si matas a ese perro», dijo José, «te azotaré». «Si lo haces», dijo Sylvester, «voy a defenderme». El campamento observó cómo los 2 hombres se miraban fijamente. Hasta ese momento, no había estallado ninguna pelea entre todos ellos, pero las semanas de marcha habían crispado los nervios de todos. Finalmente, José se apartó de Sylvester y preguntó a los santos si estaban tan avergonzados como él de la atmósfera que había en el campamento. Dijo que estaban actuando como perros y no como hombres. «Los hombres nunca deben ponerse al nivel de las bestias», dijo. «Deben estar por encima de ello». Se calmaron los ánimos en el campamento después de eso, y el pequeño grupo se adentró más profundamente en Missouri. Nancy y Eunice Holbrook se mantuvieron ocupadas atendiendo sus tareas diarias,
pero comprendieron que cada paso que daban hacia el condado de Jackson los colocaba en mayor peligro. Poco después que la mayor parte del campamento cruzara el Mississippi, Hyrum Smith y Lyman White llegaron con sus reclutas, aumentando la cantidad de personas en el campamento a más de 200 voluntarios. Sin embargo, los líderes del campamento aún estaban preocupados que hubiera un ataque, y José les dijo a los hombres que tenían familias con ellos que buscaran refugio para sus esposas e hijos. Varias mujeres del campamento se opusieron a quedarse atrás, pero justo cuando los hombres estaban a punto de irse, José llamó a todos a reunirse. «Si las hermanas están dispuestas a sufrir un asedio junto con el campamento», dijo, «todas ellas pueden acompañarlo». Nancy, Eunice y las otras mujeres del campamento dijeron que estaban dispuestas a ir, felices de que José les hubiera permitido decidir continuar en la marcha. Varios días después, Polly Pratt y Orson Hyde llegaron al campamento con noticias poco gratas. El gobernador Dunklin se había negado a proporcionar apoyo de la milicia a los santos. Sin la ayuda del gobernador, el campamento sabía que no podían ayudar a los santos de Missouri a regresar a su tierra en Sion de manera pacífica. José y sus capitanes decidieron seguir adelante. Esperaban llegar hasta los santos exiliados en el condado de Clay, al norte del río Missouri, y ayudarlos a negociar un entendimiento con las personas del condado de Jackson. El campamento de Israel cruzó la pradera central de Missouri. Faltando aproximadamente un día de viaje para su destino, una mujer negra, posiblemente una esclava, les hizo señas con nerviosismo. «Hay una compañía de hombres aquí que están planeando matarlos esta mañana cuando pasen», les dijo. El campamento siguió avanzando con cautela. Afectados por las frecuentes averías en los carromatos, se vieron obligados a detenerse por la noche en una colina desde la que se avistaba una bifurcación del río Fishing, a 16 kilómetros aún de los santos exiliados. Mientras levantaban sus tiendas, oyeron el estrépito de los cascos de caballos de 5 jinetes que llegaban al campamento. Los extraños blandían armas y anunciaron con prepotencia que más de 300 hombres estaban en camino para liquidar a los santos. La conmoción se propagó por todo el campamento de Israel. Sabiéndose en inferioridad numérica, José colocó guardias alrededor del área, seguro de que habría un ataque inminente. Un hombre le rogó que fueran ellos quienes atacaran al populacho de primero. «No», dijo José, «quédense quietos y vean la salvación de Dios». El cielo se cubrió de nubes oscuras y tormentosas. 20 minutos más tarde, una torrencial lluvia azotó al campamento y forzó a los hombres a salir en desbandada de sus tiendas para encontrar un mejor refugio. Las riberas del río Fishing se anegaron al aumentar súbitamente el caudal del río, cuyas aguas corrían con fuerza río abajo. El viento azotaba el campamento, derribando árboles y arrastrando las tiendas. Rayos refulgentes surcaban el cielo. Wilford Woodruff y otras personas del campamento encontraron una pequeña iglesia cerca, donde se resguardaron mientras el granizo golpeaba el techo. Unos momentos más tarde, irrumpió José en la iglesia y se sacudió el agua de su sombrero y su ropa. «Muchachos, hay un significado en todo esto», exclamó. «Dios está en esa tormenta». Sin poder dormir, los santos se acostaron en los bancos y cantaron himnos durante toda la noche. Por la mañana, encontraron sus tiendas de campaña y sus enseres empapados y esparcidos por todo el campamento, pero no había daños irreparables y no se había producido ningún ataque. Los ríos permanecieron crecidos, aislando al campamento de sus enemigos en la orilla opuesta. En los días subsiguientes, el campamento de Israel entró en contacto con los santos del condado de Clay, mientras que José se reunió con funcionarios de los condados vecinos para explicar el propósito de la marcha y abogar por los santos de Sion. «Estamos ansiosos por resolver las dificultades que existen entre nosotros», les dijo José. «Queremos vivir en paz con todos los hombres
y todo lo que requerimos es la igualdad de derechos. Los funcionarios acordaron ayudar a aplacar la ira de sus conciudadanos, pero advirtieron al campamento que no ingresara al condado de Jackson. Si los santos trataban de marchar hacia Independence, podía estallar una batalla sangrienta. Al día siguiente, el 22 de junio, en un consejo con líderes de la iglesia, José recibió una revelación para el campamento de Israel. El Señor aceptaba los sacrificios de sus integrantes, pero reorientó sus esfuerzos para obtener poder divino. No se puede edificar Sión, declaró, sino de acuerdo con los principios de la ley del reino celestial. El Señor dijo a los santos que debían esperar para redimir a Sión hasta que se hubieran preparado por medio del aprendizaje y la experiencia para hacer la voluntad de Dios. Y esto no puede llevarse a cabo, explicó, sino hasta que mis líderes sean investidos con poder de lo alto. Esa investidura se recibiría en la casa del Señor, el templo de Kirtland. Sin embargo, el Señor estaba complacido con quienes habían marchado en el campamento de Israel. He oído sus oraciones y aceptaré su ofrenda, dijo, y me es menester traerlos hasta este punto para poner a prueba su fe. Después de escuchar la revelación, algunos integrantes del campamento lo aceptaron como la palabra de Dios. Otros protestaron, sintiendo que se les negaba la oportunidad de hacer más por los santos de Missouri. Unos pocos estaban enojados y avergonzados de tener que volver a casa sin luchar. El campamento se disolvió poco después, y lo poco que quedaba de su fondo común se repartió entre sus integrantes. Algunas personas del campamento planearon quedarse en Missouri para trabajar y ayudar a los santos a comenzar de nuevo, mientras que Brigham, Heber y otros más se prepararon para regresar a sus familias, terminar el templo y prepararse para recibir la investidura de poder. Aunque el campamento no había redimido a Sion, Wilford Woodruff estaba agradecido por el conocimiento que había adquirido durante la marcha. Había viajado cerca de 1,600 kilómetros con el profeta y lo había visto revelar la palabra de Dios. La experiencia lo dejó deseando predicar el evangelio. Wilford aún no sabía si en el futuro él habría de predicar, pero decidió quedarse en Missouri y hacer lo que el Señor requiriera de él.